Hola, hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues lo prometido es deuda y aquí estoy con este vídeo donde voy a hablar sobre mi despertar espiritual. Lo primero que quiero decir es que todo lo que voy a compartir es en base a mi experiencia personal, en base a mi camino y a mis vivencias. Todo lo que comparto son cosas que yo he sentido, canalizado, experimentado y vivido. No quiero decir que sea la verdad absoluta, cada camino será de una manera o de otra dependiendo de cada persona y de su recorrido, y todos los caminos, vivencias y experiencias son totalmente válidos. Dicho esto, me presento. Si no me conoces todavía, mi nombre es Albertina de Sombra Luz, la alquimia del alma. Soy mentora holística y canalizadora y acompaño a mujeres en su proceso de transformación a través de diferentes herramientas, unificando mente, cuerpo y alma. Si quieres saber un poquito más de mí, de mi trabajo, léete la cajita de descripción porque ahí te voy a dejar todos los enlaces a mi página web y mis redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Bueno, no sé muy bien cómo empezar o por dónde empezar a hablar de lo que ha sido mi despertar espiritual. Voy a empezar por el principio. Y el principio viene cuando yo era chiquitita, ¿vale? Cuando empecé a tomar más conciencia fue a los 11 años, pero mi despertar a nivel espiritual, después de todo el proceso evolutivo que he vivido, ahora más que nunca, en esos momentos no era consciente, lo soy de hace un tiempo para aquí, de hace unos años para aquí. Después de todo mi recorrido es que he sido consciente de ello, de que todo empezó cuando era una niña. Siempre estuve muy conectada con el otro lado, sin siquiera saberlo. Para mí de niña era algo súper natural. Entonces yo me la pasaba viendo y escuchando y hablando con seres que para mí era lo más natural y lo más normal del mundo, pero que cuando lo conté en mi casa, claro, era una niña que comentaba esas cosas y por diversos motivos, aparte de ese, pues me llevaron a psicólogos, me hicieron pruebas, etcétera, ¿vale? Cuando más se afincó fue con 11 años. Con 11 años yo ya empecé a trastear con el tarot, con las cartas del tarot, y eso me conectó con esa parte. Siempre, ya desde ahí yo estaba como muy conectada a esa parte de ese vínculo, de saber qué hay más allá, de ver qué hay más allá. Obviamente no le daba el mismo sentido que con los años y con el tiempo le di, no tenía un concepto, no, ni siquiera tenía conciencia de lo que era el crecimiento personal ni la espiritualidad, cero patatero. Simplemente era una niña pues que estaba conectando con esas herramientas que me encanta descubrir, ir más allá. Entonces ahí fue como trastear un poquito con todo lo esotérico. Toda mi vida he vivido experiencias bastante fuertes, bastante duras a nivel personal, y siempre había algo muy curioso que me sucedía. En los momentos en los que me encontraba más abajo, más perdida, casualmente, o como me gusta a mí decirlo, causalmente, siempre aparecían en mi vida personas de la nada que literalmente me daban mensajes. Puedo poner un ejemplo. Una vez recuerdo vagamente, porque fue hace muchísimos años, yo estaba en la calle sentada y acababa de tener no acaba de tener, tenía conflictos con la pareja que tenía en aquel entonces, bastante graves y bastante fuertes. Y yo estaba sentada en un portal, sola, tranquila, reflexionando, y se acercó una mujer que apareció de la nada, se sentó a mi lado. No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero sus palabras parecían hechas literalmente para mí. O sea, literalmente se me sentó al lado, la recuerdo con una falda, parecía ahí como súper hippie, extraña, curiosa, llamaba la atención. Y me dijo esas palabras y se fue. Siempre era así, aparecía alguien, me decía unas palabras y se iba. ¿Qué tiene que ver esto con mi proceso de despertar espiritual? Pues bien, que todas estas cosas con el tiempo descubrí que tenían mucho que ver con las señales, con mensajes del universo, de la vida.
Y por supuesto que todos, cuando empiezas a conectar y a ver todo esto, a unir los puntos, es porque hay un despertar, ¿no? Despertar es simplemente quitarte las capas y ver mucho más allá de lo que tienes delante. Esas experiencias me di cuenta de que formaron parte de mi proceso. Mucho más adelante, con el tiempo, después de una experiencia muy fuerte en mi vida, empecé a acercarme a la meditación. Yo ya me gustaba un poquito el tema de meditar. Fue lo primero que toqué así más a nivel profundo, la meditación. Iba a pequeños grupos de meditación aquí en mi ciudad, meditaciones de 30 minutitos, guiadas, y me gustaba meditar, me gustaba trabajar en mi autoconocimiento, aunque yo no tenía mucha idea de lo que hacía, pero simplemente pues me salía natural el trabajar conmigo, con mis sueños. Y en los sueños recibía muchísimos mensajes, anotaba siempre los sueños y tenía unas pautas. De hecho tengo, bueno, no sé si está por aquí, sí, este que está por aquí, os lo voy a enseñar. Aquí hay un montón de sueños anotados de esa época que con el tiempo los leía, y ya tengo como claves que cada vez que aparecen en mis sueños cierta simbología, sé exactamente lo que quiere decir. Entonces yo fui haciendo todo este trabajo de manera instintiva, natural, porque iba leyendo de lo que aprendía. Empecé a leer muchos libros sobre brujería, sobre magia blanca, también leí sobre magia negra. Bueno, leía un poquito de todo por información, y empecé a profundizar y a trabajar con la Wicca, ¿no? Ahí fue donde me fui adentrando, fui descubriendo, conociendo. Y tiempo más adelante, tiempo más tarde, porque fueron en varios puntos concretos de mi vida, ya hice mi primer retiro de meditación. Que esto, hay un vídeo en mi canal, te lo dejaré por aquí o por aquí, no sé exactamente por qué lado saldrá, aquí o aquí, que tenéis la historia de ese retiro. Y ahí fue como un antes y un después, literalmente. Ahí empecé a comprender, a trabajar más con mis miedos, se me empezaron a abrir más puertas, empecé a conectar más con las energías. Y eso que yo ya venía de estar iniciada en Reiki Usui, de, bueno, un montón de formaciones que he hecho a lo largo de estos años, porque ahí empezó mi caminar, ¿no? Empecé a ir a las ceremonias del cacao, que si temazcal, que si iniciarme en Reiki, que si certificada en Reiki Kundalini, que si maestría de Reiki chamánico, registros akáshicos, bueno, un montón. No las podría nombrar todas porque tendría que hacerme la lista y mirarla para poder decirlas, todas las formaciones, y ya me sigo formando, pero empezó todo por ahí, que si el yoga, que si distintos talleres para conectar con los chakras, bueno, el péndulo, ¿no? Empecé también trabajando después del tarot, empecé con el péndulo, a trabajar mucho con él, y fue así que, bueno, me iba acercando pasito a pasito. Yo hacía lo que mi alma me iba llamando, me iba pidiendo, e iba conectando, eran pedacitos que iba yo tomando y decía, ay, por aquí, esto me siento a gusto, esto me mueve esto, ¿no? Y entonces iba indagando, caminando, paso a paso, ¿no? Y las cosas también iban llegando a mí. De repente llegaba un taller o llegaba un curso, una certificación, y eran cosas que a lo mejor, aunque no supiera mucho de qué iban, pero lo leía y sentía que me llamaban, ¿no? Por eso, y hago aquí un paréntesis, siempre, siempre, siempre os digo que si hay una oportunidad, no pongas excusas, que no te limite lo económico, que no te limiten tus miedos, no te limiten tus dudas, son todo excusas, porque yo, gracias a haber dado los pasos, pese a que muchas veces no sabía ni cómo conseguir el dinero, creía que no tenía el tiempo porque estaba trabajando un montón, bla, 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 bla. Lo hice y estoy eternamente agradecida a mi yo pasada por haberme lanzado a hacer todo lo que mi alma sentía y quitarme las dudas y los miedos e ir con ellos hacia adelante, ¿vale? Cerramos paréntesis. Entonces, fue todo este proceso, ¿no? Todo este caminar. Y luego llegamos a este retiro, y desde ahí fueron incrementando, seguí yendo a algunos temazcales, empecé a crear yo mis propios círculos que yo llamo de brujeres, y así paso a paso fui conectando. Empecé también a conocer mucho del tema de la ley de atracción, empecé a leer más sobre ello, a conectarme con más personas a través de internet que estaban interesadas también en estos temas, y así fui conectando aún más. Empecé a leer más libros, a abrirme más, a expandirme más y a conectar aún más
con esa parte espiritual que todos tenemos, que todos somos espíritu. Y ahí ya empezó todo este tema en mi vida. Así que pasé por el tema de los números, de las horas, el 1111, el 333, el 222, el 2222, el 1122, el 1133, todo esto. Sí que pasé por eso y fue todo un recorrido y un caminar hasta el día de hoy que sigo experimentando y sigo viviendo experiencias. Y me he dado cuenta de que todas esas vivencias que experimenté cuando empezaba a ver los números repetidos, que aún a día de hoy me pasa, pues en esos momentos yo veo a mucha gente también, ¿no? Y es normal de ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? Y no sé qué. Siempre, ojo, sin obsesionarse, lo digo. Ahora yo ya me he dado cuenta de que esa simplemente es una de muchas y de miles de formas que tiene el universo de conectarse, nuestra alma de conectarse con nosotros, con nosotras. Es un lenguaje, ¿vale? Simplemente es una forma de comunicarse. Y dependiendo, hay millones de formas a través de los sueños, de los números, millones de formas que el universo se conecta, que tu alma se conecta contigo. Entonces mi despertar espiritual fue gradualmente, fue experimentando desde que era una niña, sintiendo mi alma, dejándome guiar y llevar por mi intuición, aprendiendo muchísimo a discernir lo que era mi intuición de lo que era mi mente, mi cabeza, mis miedos o mis dudas, aprendiendo a escucharme, sanando, aprendiendo a sanar, aprendiendo a vivir la vida desde un lugar de diversión, de disfrute, desde conectarme con mi niña interior, abrazarla, entenderla, arroparla, desde un camino y un recorrido desde dentro hacia afuera. Fue cuando empecé a indagar más y a entrar más en profundidad en el tema de las leyes universales, en cómo funciona el universo, en la abundancia, que mi mente, clic, dio un giro totalmente radical. Y ahí comencé a ver muchas mentiras de mi entorno, se me empezaron a caer muchos velos. Y fue ahí que me di cuenta de que tenía un montón de creencias que estaban limitándome en mi camino. En definitiva, sobre mi despertar espiritual, lo que puedo decir es que ha sido todo un recorrido que aún sigo dentro de ese recorrido. Ha sido todo un recorrido en el cual aún sigo embarcada, porque es como cada vez ir viendo más, avanzando más, creciendo más, a medida que voy aprendiendo, experimentando, informándome, estudiando. Entonces es todo un recorrido que para mí simplemente es volver a conectarte con tu alma y con toda la sabiduría que ya tenemos en nuestro interior, y es cuestión de aprender a desaprender para volver a conectarnos con esa verdad interna y girar el foco para ver el mundo con otros ojos, porque realmente sí siento que la vida es algo muy diferente a lo que nos han contado, y eso es lo que para mí es un despertar, o al menos personalmente, mi despertar espiritual, haberme conectado, comprender mucho más este lenguaje del universo, comprenderme sobre todo más a mí misma, sacarme muchísimas creencias limitantes y crecer, vivir la vida desde otra perspectiva. Bueno, hazme saber en comentarios si te ha gustado este vídeo, qué más te gustaría que hablase, coméntame tus dudas, que yo estaré encantada de leerte, de responderte y de tratar aquí todos los temas que te gustaría que tratásemos. Un abrazo muy grande. No te olvides de darle a la campanita y de suscribirte. Nos vemos cada viernes.